Hola amigos, vamos a la segunda parte de nuestro primer tema, que es acerca de la autoestima y autoaceptación. Vamos a entrar en esta segunda parte con un contenido extremadamente importante en la vida humana de cada persona. Y este es el de las heridas del pasado. Por lo tanto, algo importantísimo es conocer, reconocer, aceptar y sanar estas heridas que probablemente he vivido desde mi infancia y que paulatinamente se van acentuando con el paso del tiempo y van teniendo distintos efectos. Nuestras experiencias pasadas, especialmente las de la infancia y adolescencia, pueden dejar heridas profundas que afectan nuestra percepción de nosotros mismos. El rechazo, la crítica excesiva, el abandono o abusos pueden erosionar la autoestima y generar sentimientos de indignidad. Sin embargo, como personas, tenemos la esperanza de la sanación y la restauración. Pero para que podamos tener claro cuáles son estas heridas, vamos a compartir a modo de bonus cuáles son esas 5 heridas principales o las más identificadas para poder reconocer cuál de ellas he experimentado en mi vida o es la que me afecta de alguna forma y ha ido teniendo eco a lo largo de mi vida y de mi experiencia. La primera que vamos a citar es la del rechazo. Esta herida la vamos a entender como aquel sentimiento de no ser aceptado o amado por quienes son importantes para mí desde mi infancia. Esto se da cuando no logramos entender y tampoco se nos explica aquellos gestos que tuvieron con nosotros de distancia, del no tener tiempo, de espérame un poco, te hago a un lado, y todo este tipo de actos o acciones que nos afectan de alguna forma y que en el momento de la infancia no las logramos entender. Por lo tanto, comenzamos a construir en nuestro interior una herida de rechazo. Segunda, abandono. Es aquella sensación de falta de apoyo emocional, de cuidado o atención por parte de las figuras parentales o tutores o cuidadores, aquellos con los que comenzó mi vida y eran las personas más cercanas a mí. ¿Y qué sucede? Que conforme vamos madurando y vamos creciendo desde las edades tempranas, en ocasiones no sentimos o no recibimos ese apoyo en los momentos de dificultad. Aquella palabra oportuna que no recibí cuando estaba triste, cuando tuve una frustración, cuando había algo que no entendía. Tercera, traición. Es aquel sentimiento de desengaño o decepción.
por parte de alguien en quien se confiaba profundamente como un padre o cuidador, o mi madre o mis abuelos, o mi tutor o tutora. Esta parte de decepción es muy fuerte, que nos afecta, lo que genera en el tiempo desconfianza, la no credibilidad de las personas cuando están y cuando hablan. Cuarta, humillación. Es aquel sentimiento o experiencia de haber sido ridiculizado, avergonzado o menospreciado, que yo no valía, que me hicieron a un lado, que descalificaron mi comentario, que me hicieron sentir que lo que yo pudiera aportar no representa o no vale nada, o vale muy poco. Y a partir de allá, comienzo a hacerme una persona pequeña. Y quinta y última herida, la injusticia. Es aquella sensación de ser tratado de manera injusta o desigual, especialmente por parte de las figuras de autoridad. Aquello que dices, ¿por qué al otro sí y a mí no? ¿Por qué a ella sí y a mí no? ¿O por qué a ellos más y a mí menos? Desde acciones básicas como el servir los alimentos en la mesa de casa, desde el tipo de juguetes o de objetos que usábamos de niños. Y es ahí cuando esa diferenciación no fue aclarada o justificada por mis padres o tutores. Estas son las 5 grandes formas de describir las heridas que posiblemente las 5 las viví de alguna manera, o hay alguna que la viví de manera muy significativa y me afecta hoy. Obviamente, en muchas ocasiones repetimos el patrón, repetimos aquello que nos sucedió y lo adecuamos a nuestra personalidad conforme ha ido desarrollándose en el tiempo. ¿Y cómo podemos entonces sanar estas heridas? ¿Cómo construir, cómo abonarle a una imagen positiva? Bueno, pues aquí van algunos recursos. Primero, reconocer y nombrar las heridas. Ante cualquier cosa necesito reconocer y nombrarlas. ¿Qué es lo que yo viví y cómo lo llamo? Identificar las experiencias que nos causaron dolor y cómo éstas han afectado nuestra autoestima, nuestra persona. Y esto, para que yo lo pueda identificar, requiere de un ejercicio de introspección profunda o incluso el acompañamiento de un profesional, de un terapeuta, de una persona que me pueda escuchar y ordenar y ponerle nombre a aquello que a mí me causa dificultad. Segunda, perdonar a otros y a uno mismo. El perdón es un acto liberador. A la gente, a las personas nos da mucho trabajo el ejercicio de perdonar. Perdonar a quienes nos hirieron no significa justificar sus acciones. Esto es un tema muy particular y muy fuerte que necesitamos entender. El perdonar no es igual a justificarle a mi padre o a mi madre o a mis tutores lo que hicieron.
Pero lo que sí es perdonar es liberarnos del resentimiento que nos encadena. Ese resentimiento que lo traigo porque continuamente vienen a mí los recuerdos o pensamientos de aquello que viví, de aquello donde me hicieron sentir dolor. De igual forma, es importante perdonarnos a nosotros mismos por los errores o equivocaciones que hemos cometido, o por aquello que percibimos como nuestras limitaciones y nos hace sacar una versión nuestra visceral, agresiva. Entonces, este ejercicio del perdón es muy significativo. Tercero, reinterpretar el pasado bajo la luz del entendimiento. Ver nuestras experiencias, incluso las dolorosas, aquellas que ahí están y que aún siguen doliendo, como parte de mi humanidad, como parte de mi vida. Recordemos que el dolor es inherente a la vida humana. Podemos salir de estas condiciones dolorosas. Podemos utilizar estas heridas que tenemos para capacitarnos, para poder ser mejores ante el otro. No se trata solamente de decir, así soy y qué, no puedo hacer nada, ¿qué quieren que yo haga? Tengamos cuidado con ese tipo de expresiones. Es importante trabajar en uno para poder sacar lo mejor de nosotros. Número 4. Cuestionar creencias negativas. Muchas veces las heridas del pasado nos llevan a adoptar creencias limitantes sobre nosotros mismos. Expresiones como no soy lo suficientemente bueno, nunca lo lograré, es que nunca lo he hecho, no creo que sea capaz de realizarlo. Por lo tanto, es crucial identificar estas creencias y confrontarlas con la verdad de nuestra dignidad. Y número 5, practicar el autocuidado. Dedicar tiempo para cuidar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. Esto incluye una alimentación saludable, ejercicio, descanso adecuado y suficiente, orar, meditar, actividades que nos brinden alegría y paz, que nos permitan oxigenarnos, que nos permitan recobrar conciencia de qué está sucediendo conmigo y hacia dónde me dirijo. Sexto, rodearse de personas que nos identifiquen y que sobre todo nos edifiquen. Buscar relaciones que nos nutran, que nos valoren, que nos animen a crecer. Y dentro de ello, obviamente, está el hablar con la verdad, el expresar, el confrontar, decir de alguna manera aquello que posiblemente no está bien. También se vale evitar aquellas que constantemente nos critican o nos hacen sentir menos, porque también las hay. Séptimo, afirmar nuestra valía diariamente. Desarrollar hábitos de pensamiento positivo. Puedes usar afirmaciones como soy una persona amada de manera incondicional por el ser divino, por Dios, por mi familia, por mis hijos, por mis padres, por mis hermanos, por mis amigos. Soy valioso y capaz. Estoy creciendo y aprendiendo cada día. Necesitamos afirmar nuestro valor. Octavo, servir al otro, servir a los demás.
Al salir de nosotros mismos y servir al otro, nuestra autoestima se fortalece. El servicio es aquello que sale de mí para construir al otro, porque yo estoy en construcción y porque reconozco el valor que eso conlleva. Al ver el impacto positivo que tenemos en la vida propia y de otros, entonces reforzamos nuestra sensación de propósito y valor. Respecto a la autoaceptación, esto es la culminación de un proceso de autoconocimiento y autoestima. Para ello, necesitamos 3 acciones importantes. Identificar tus fortalezas. ¿En qué soy bueno? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué habilidades tengo que benefician a otros? Segundo, desarrolla tus fortalezas. No dejes que tus talentos se atrofien. Busca oportunidades para utilizarlos y crecer en ellos. Y tercero, úsalos para servir. Ya nombrábamos esto. Ofrece tus dones, tus cualidades a la comunidad, a los amigos, a tu familia. Es en el servicio donde nuestros talentos cobran pleno sentido. Recordemos que aceptar nuestros límites es quizás el aspecto más desafiante de la autoaceptación. Recordemos que no somos perfectos, que somos criaturas, que somos humanos, que somos en la medida que nos relacionamos. Nuestros límites no son una deficiencia, esto habrá que entenderlo muy bien, sino una parte intrínseca de nuestra humanidad. Con esto vamos a cerrar este tema 1 que aún le queda mucho por hablar, por decir, pero considero que hasta aquí tenemos pautas fuertes y poderosas que nos van a dar luz respecto a este tema de la autoestima, el autoconocimiento, la autoaceptación. Y te invito que podamos compartir e interactuar con algunas preguntas que te lleves como reflexión. ¿Qué heridas son las que ejercen mayor fuerza en mí? ¿Y cómo puedo sanar o qué estoy haciendo para sanar esas heridas? Estamos concluyendo con esto, con este primer tema de nuestro módulo 1, un tema muy poderoso, con un contenido muy fuerte, pero que sé que será de utilidad. Nos escuchamos en nuestro próximo episodio.